Bienvenidos al capítulo 56 de su programa favorito, Pera de Olmo. Mi nombre es Fernando de León y queremos empezar, primero que nada, agradeciendo a la Secretaría de Cultura y también a las empresas que hacen posible que nosotros tengamos este gran equipo de trabajo y de grabación. A Superior Industries Interceramic. Muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias por creer que sus impuestos pueden valer la pena en la cultura, porque nosotros creemos que sí valen la pena. Hoy queremos empezar con un mensaje positivo para la gente. ya se me fue, ya lo perdí. Si tú crees que eres demasiado pendejo, ¿cómo era? Si tú crees que estás demasiado pendejo, recuerda que tu cerebro es superior a cualquier otro mamífero sobre la Tierra. Así que, bueno, tal vez un delfín esté en desacuerdo con nosotros. Tal vez por allá. ¿Por los pulpos? Un pulpo, tal vez, pero un pulpo Pero no es un mamífero, sí es. Ni un cuervo, iba a decir un cuervo, pero tampoco no, es mamífero. Tampoco es mamífero. Entonces, Pero los Es un delfines, artrópodo. tal vez. No es un artrópodo, ¿ah? Un pulpo. El artrópodo es estos tipo cangrejos o algo así, ¿no? Insectos, Sí, es un arácnidos, octópodo, porque tiene 8 brazos. Es un molusco. Es un creo molusco. que se clasifican Entonces, así. no, pero entre los mamíferos Después no vendrá importa. un podcast de biología. Ajá, entre los mamíferos no importa qué tan estúpido seas. Eres más inteligente que cualquier otro mamífero que no sea de la raza humana, obviamente. Puede ser un título de libro de superación personal. Puede ser un libro totalmente. Ya escucharon su voz, probablemente ya la reconocen inmediatamente con su voz. Nos acompaña el día de hoy arquitecta, música y gestora cultural, Fernanda Domínguez. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Ustedes? Estamos bien, creo. Espero que estemos bien. Sí, yo estoy muy bien. Yo estoy entonado el día de hoy. Vengo con todo. Fue un día pesado, bueno. fue un día de decisiones, fue un día de altibajos, pero estamos súper bien. Música y arquitecta, ¿cómo juntas esas dos cosas? Bueno, la música fue primero. Antes que la Antes que la arquitectura. Voy arquitectura. aquí a bajar poquito de esto Claro. porque te estás como que así, entonces ahí. Sí, yo empecé a estudiar música primero, Empezaste a estudiar, ¿en dónde estudiaste música? en el conservatorio. Eso es del conservatorio. Pero bueno. mi sueño loco de la juventud era que yo quería diseñar salas de conciertos. Entonces ahí fue que me metí a estudiar arquitectura. Ah, mira. Ajá. Sí, Sí, la ópera sí. de Sydney. Sí, claro. Y la sala Nesa o la Filarmónica de Berlín. Era como mi sueño ser. Oye, en Berlín, a ver, la otra vez estaba viendo un documental acerca de la Filarmónica de Berlín, o no sé cómo se llame. Ajá. Pero, wow, con el lugar en donde tocan. Sí, eso fue como súper rompedor porque es la primera vez que la orquesta queda adentro, no como la cajita de zapatos con la orquesta al fondo y el público como nada más expectando, sino Ajá. que la orquesta queda en medio, entonces se puede ver de todos los ángulos y acústicamente también es súper interesante. Qué pendejo soy, no es un documental, es la película de Tar. Ah, sí. Ahí, sí. Ajá. ¿Qué? Perdón, la vi. Seita el Velo se está quejando. Si ustedes no la escuchan es porque no agarró el micrófono, pero se está quejando. Sí. Por una tradición. Ahí en Tar, algo sucede en Berlín. En la y Filarmónica. Ajá, sí. Y es un lugar excepcional. Sí, es el estereotipo de las salas de concierto de después. Creo que cumple 60 años justo este año. ¿En serio? Y a partir de ahí las salas de concierto se revolucionaron en el mundo. Ok, entonces tú, la música primero en el Ajá. conservatorio y después la arquitectura. Pero estaba esta idea. Sí, estaba esta idea como en torno a la música, o sea, como herramienta, ¿no? La arquitectura. Ok. Sí. Lo de ser arquitecto acústico no funcionó. Es que en el proceso ya es mucho más ingenieril, es mucho más de cálculos y física y ya pues mi perfil era mucho más hacia las humanidades. Entonces, igual me gustó un montón, Ajá. pero ya me empecé a hacer otras cosas. Jamás ejerciste como arquitecta. Más o menos. ¿Construiste algo? Ajá, sí, ¿Qué? he hecho proyectos, pues un par ok. de casas y algunos proyectos pequeños. Ujú. Y pues doy clases en arquitectura, que es algo que me gusta mucho. Das clases en arquitectura Ajá. en el ISAT, No, en la Eh, Universidad de Durango y en la UVM, en la pero Universidad de Durango y la UVM. sobre todo las historias del arte y la arquitectura. Eso es lo que me Ok. gusta. Entonces, la música.
Entonces, vamos, ya la arquitectura, ya desde ese momento nos olvidamos de la arquitectura por completo. Está cancelada. Y nos enfocamos en la música. Vale. Como música, ¿qué onda con eso? ¿Qué onda con...? ¿Qué haces como música? Ok. Pues yo estoy en el conservatorio. ¿Qué es tocas? una- A un músico le preguntas, un músico... Aquí también se maneja el hecho de el médico médica, el músico música. Es que Sí. música se oye raro, Es- pero, o sea, no pasa nada. No es muy común, pero se empieza como a utilizar Ajá, la música. la música. Es que es como que la música como la Exacto. música y no la música como la ejecutora de la música. Ajá. Y Wow, entonces... sí es muy confuso. Sí, sobre todo en el ámbito de orquesta es mucho más común que sea el músico, porque es el intérprete. El intérprete, Ajá. el que interpreta. De alguna manera, como en el instrumento, pues es el instrumento, no la persona que lo toca, ¿no? Entonces es el oboe en la orquesta. Ah, ya. Ajá. Eso está chido porque ese al final de cuentas a quien estás personalizando es el instrumento, ¿no? Sí, Ajá, claro. Entonces en la orquesta es raro que te llamen por tu nombre, es como oboe, esto, ¿no? el O violín sea, 1. Exacto. Ajá. Ajá. Y tú eres el... Yo soy oboísta. toco Oboísta. oboe. Ajá. En este momento todo el mundo dice, ¿qué es eso? Sí, que es una flauta grande. Más o menos. Ajá. Sí, es... Sí, ¿no? A simple vista es un poco más parecido al clarinete. Al clarinete. Es que el Ajá. clarinete. Es que nadie se acuerda del clarinete. Es. Ajá. Pero sí, en la estructura son diferentes porque el oboe es un cono. El oboe es un cono. Ajá, el clarinete es Ajá. un tubo. Entonces, como una de las principales diferencias. La otra es la manera de emitir el sonido. El clarinete es una caña sencilla como el sax. Es como un palito de paleta. Y el oboe es una caña doble. Es como cuando eras niño y agarrabas una hoja del árbol y la doblabas para que sonara. Claro. El mismo principio. Son dos palitos que vibran cuando le soplas y el aire Ajá. pasa en medio. Ok, Ujú. entonces Sí, la eres diferencia. oboísta. Sí. ¿Qué es ser oboísta? O sea, a ver, es que, por ejemplo, yo tengo la experiencia de la Facultad de Artes en donde, los 1000 instrumentos y cada quien es especialista en un instrumento y no sé qué tanto. ¿no? Sí. Entonces, yo me imagino que la educación del conservatorio tiene mucho que ver porque el nombre lo dice, ¿no? O sea, son conservadores. Ujú. Y manejan, me refiero al conservadurismo desde la idea de la academia, Exacto. de la ejecución, de la perfección, etcétera, ¿no? Y incluso justamente el día de hoy tenía una plática sobre lo academicista que se vuelve la educación y cómo la Facultad de Artes debería de romper con el academicismo para entrar en una nueva época. Incluso, a ver, y probablemente los músicos, de seguro ningún músico nos escucha, pero el hecho, yo decía, a mí me encantaría mucho que hubiera esta opción de decir, bueno, soy productor musical desde el sample, desde el estado, Claro. a ver, tipo, vamos a, de Bizarrap, ¿no? Se dice y ¿qué tiene? O sea, ¿Oís no, muy Rosalía no. No es productora, pero no tanto como Bizarrap. O sea, es más, es como José José. Es más intérprete, no compone tanto. Bueno, te creas, no sé. A ver, la Rosalía. O sea, el hecho de la producción musical, ¿no? Ujú. Entonces, Dr. Dre. ¿Todos estamos de acuerdo? Dr. Ok. Dre. Pero ese tipo de producción musical, ¿no? Claro. Cosa que, a ver, yo me lo imagino imposible en una idea de conservatorio. En un programa, depende. Creo que ahí va Ajá. mucho como a qué te quieras dedicar. O sea, el músico de orquesta necesita sí o sí la parte de la academia, la parte de la técnica, porque entramos en una dinámica Claro. que no es creativa. O sea, el músico de orquesta no es un trabajo creativo nunca. O sea, es un intérprete Ajá. que además la interpretación está bajo la guía de lo que diga el director. O sea, está la partitura y la interpretación o la posibilidad de interpretación es del director de orquesta. Ok. En la música de cámara, como son menos instrumentistas y no hay director, ahí hay un poco más espacio para negociar una interpretación entre el equipo. Ajá. Pero no es un trabajo creativo, al fin de cuentas tampoco, es una interpretación. De algo. Ajá, Que ya está hecho. Exactamente, de música que ya está escrita, ¿no? Ujú. Y pues están los compositores, que su trabajo sí es mucho más creativo, y todo lo demás, ¿no? O sea, los productores, que ya hay carreras de producción musical. Eso. Muchas en México, ¿no? Es hecha. Y, por ejemplo, el mes pasado conocí a varias personas que están estudiando música, Ajá. como en una escuela de música formal, y en otra escuela llevan carrera de producción musical. Ok. Entonces, esa hibridaje me parece muy interesante. Creo que pueden salir cosas muy interesantes. Sí creo que se necesita como la parte técnica, porque un instrumento necesitas la parte técnica para poder resolver y para Ajá. poder crear, porque si no te quedas como muy bajo de recursos. Y entonces sí, creo que sí se necesita esa base para ya poder de ahí crear lo que sea. ¿Cuánto tiempo necesita
una persona que toque el oboe, oboísta, ¿cómo dijiste? Oboísta. 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 ¿Cuánto tiempo necesita como para decir, soy, wow, gran ejecutante, ¿no? Yo creo que es toda la vida. Creo Toda la vida, creo ¿no? que Sí, nadie ¿no? que sea un buen ejecutante de Fíjate alguna que- vez sí, alguna vez se ha sentido consagrado. Sí, no, claro. Ajá, una vez, y hoy también tenía esa plática. Cuando yo era estudiante, tomé una clase, no de música, tomé una clase de esas de tronco común de la universidad. Ujú. Y en esas clases de tronco común teníamos la posibilidad de acomodarla a nuestro horario y no importaba si era en la licenciatura de música o de plásticas o de teatro o de danza. Y un estudiante de música tomó esa clase con el grupo de plásticas. Y era él y otros, ¿no? De teatro y de danza, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho de ese güey de música. Incluso tengo su cara, no me acuerdo de su nombre. Pero tengo su cara en mi cabeza. Entonces estábamos discutiendo. Bueno, se tornó la discusión acerca de los enfoques de las licenciaturas, ¿no? Ujú. Y él decía, no, es que la música es como que wow y no sé qué. Y sí, o sea, a todo el mundo nos gusta la música y nos meten en un entorno y es el soundtrack de nuestra vida y que escuchamos esto y aquello y nos remonta, etcétera, ¿no? Y en ese momento yo le decía, a ver, aquí hay una gran diferencia y hablando de estudios y de licenciatura, ¿no? Claro. A, a mí lo que me piden cada fin de semestre es un producto original. A ti lo que te piden es que toques bien a Bach. O sea, a alguien que ya hizo algo. Sí. Entonces, a ti te exigen el hecho de que puedas hacer bien. A mí nadie me está diciendo que repita la Mona Lisa, o nadie me está diciendo que repita una última cena, nadie me está diciendo que repita a alguien. Me están pidiendo cosas originales de mi trabajo. O sea, Ujú. me están exigiendo pensar en algo. Lo que a ti probablemente equivale a que compongas algo, ¿no? La diferencia es que, bueno, ahí sí me vi muy soberbio y muy mal. La diferencia es que yo sí trato de resolver algo original y tú tratas de interpretar algo bien que ya existe. Se oye mal, se oye soberbio, etcétera, pero es la Pero no, verdad sí, al final de cuentas. exacto. O sea, y no estoy diciendo que esté mal, porque al fin de cuentas lo que nosotros nos piden a ver, no lo que nosotros nos piden. Lo que sucede al momento de... Y lo hablábamos, y si no han visto Onda Expansiva número 5, véanla. Ahí hay un gran ejemplo acerca de, por ejemplo, el trabajo de Irving Torres. Y justamente él habla de este academicismo. Él es académico. Él tiene esta escuela barroca, renacentista, de esta pintura que ya muchas veces desdeñamos porque no es contemporánea. Ujú. Contemporánea. Entonces... Este vato agarra estas técnicas de la grisalla, del verracho, del todo esto, ¿no? De la pintura que está debajo de la pintura. Y es algo muy académico. Ujú. Y está bien, pero lo utiliza ¿para qué? Para crear algo nuevo. Claro, como recursos. Entonces, Ajá. esos recursos son necesarios. O sea, Totalmente. sí, se tiene que aprender a tocar bien Bach para poder luego proponer, ¿no? Otras cosas también. Sí, yo sí creo que tiene que ser como el justo medio. Todo el fondo de herramientas bien armado para desde ahí poder interpretar o poder crear o poder hacer lo que quieras hacer. Claro, ajá, de construir. ¿Te gusta la composición? No, Ah, ok. no, Muchas gracias. Ah, no, creo que es un camino es difícil, ¿no? Me imagino. sí es... por ejemplo, en la escuela se hacen ejercicios de contrapunto y de armonía y toca escribir cosas, pero a mí personalmente no es algo que me llame mucho la atención. Ok. O sea, mi parte creativa creo que siempre se ha ido como hacia otro lado, no a la composición. Y sí, es otro camino. O sea, en la carrera de composición llevan un instrumento principal, que no puede ser el oboe, tiene que ser o piano o guitarra. Ah, Y luego tienen que llevar como un poquito de todos para conocer la naturaleza. es que el piano es como este instrumento versátil que te ayuda a componer, me imagino, no sé. O sea, Sí. porque incluso la mayoría de los compositores los veo que tienen un piano y empiezan. Tarararara, ay, no. Tarararara. Volvemos a Doctor Dre. Sí, no me acuerdo quién dice que es una criada que sirve para todo. O sea, el Ajá. piano es una herramienta para resolver, para acompañar. Puedes tener muchos sonidos simultáneos, que Claro. pero no bueno. Entonces los compositores lo usan igual como herramienta, Ajá. pero su formación sí va desde el principio hacia otro lado, ¿no? Entonces, es diferente. El piano y la guitarra. Ujú. Piano o guitarra. Ujú. Es como que las herramientas de los compositores. Sí.
Dentro del oboe, dentro de los oboístas, Casi. me llama la atención, me llama mucho la atención el instrumento, Ujú. porque, o sea, lo tengo como que lo veo, ¿no? Ajá. Pero el sonido del instrumento, me imagino, o sea, suena, visualmente hablando, yo creo que suena más grave que una flauta. Más o menos. Sí, un registro más sí es un poquito más grave que una flauta Ajá. y tiene un registro más limitado que el clarinete. O sea, El clarinete es como que, uff. sí puede bajar más y puede subir más también. Ah, Tiene un registro más amplio. Ok, el clarinete estaría en medio de la flauta y el oboe. O sea, es Más como o que menos. el que hace más cosas. Sí, el clarinete tiene un registro más amplio y técnicamente Ajá. tiene otras posibilidades. El oboe es un registro más limitado, pero lo que tiene es que es un sonido muy bonito y es un sonido que siempre pasa a la orquesta. O sea, puede estar tocando la orquesta entera, pero suena el oboe y el oboe lo escucha todo el mundo. Ok. Entonces es la cualidad sonora lo que lo hace como súper especial y que siempre es un instrumento solista. Bueno, muchas veces un instrumento solista, ¿no? En El la oboe. orquesta. Sí. Ok. Sí, prácticamente todas las sinfonías tienen solos de oboe. La orquesta al final oboe. Entonces sí tiene como un papel bastante protagónico, ¿no? En las orquestas. ¿Por qué escogiste el oboe? Porque nadie lo advirtió. No, no te creas. Suena súper bonito. Yo empecé a estudiar violín Violín. porque alguien conocía. O sea, nadie te dice en la vida, "Ay, mira, también hay un oboe", ¿no? O sea, Ajá. nada más. Entonces ya en el conservatorio, pues ya estábamos como tocando obras y todo y ahí fue como que conocí. Y bueno, te lo enseñan en la clase de introducción al lenguaje musical, te los pasan así rápido y dicen, este es el oboe. Y yo, ok, o sea, pero... Y ya... A ver, en el concert tienes que entrar sabiendo algo, ¿no? O entras así, yo nunca he agarrado un instrumento en mi vida. Puede ser. Ah, ok. Te hacen una prueba, pero es como de cuál es más aguda y cuál es más grave. O sea, no Oh. tienes que saber tocar. Ajá. O te preguntan si ya tocas algo, te piden que toques algo, ya van como ¿Cuál es definiendo. más bailable y menos bailable? Ajá, sí, te ponen como a repetir ritmos. O no es... Puedes entrar sin saber nada. Híjole. Porque por eso es tan larga, porque hay un propedéutico que cuando yo estaba duraba 4 años y luego una licenciatura que duraba 5. Entonces, el propedéutico era para armar esas herramientas. Estamos hablando justamente de una educación totalmente académica, Sí. dedícale 100 horas a esto para Ujú. que puedas... Sí, totalmente. Sí, completamente. Y yo no sé, pero yo veo que la guitarra en todas partes es como que el instrumento que Sí, más muy gente popular. quiere tocar y más popular. En el conservatorio es la guitarra. Ya me hace muy corriente para que sea en el conservatorio la guitarra. Digo, a bote pronto. Es una carrera también, o sea, que guitarra de concierto. Se Ajá. toca diferente como que la guitarra normal de la música popular, pero sí es uno de los instrumentos más populares. La guitarra. Digo, creo que mucha gente se acerca a estudiar guitarra al conservatorio pensando en la guitarra popular en la que tocan en las casas y ya ahí pues los empieza como a... Se dan cuenta de que hay... Ajá, que hay una guitarra de concierto que se toca diferente y todo, pero igual. O la guitarra flamenca, ¿no? También. Saludos a Javier Renes, Ajá. la guitarra flamenca, ¿no? Sí, claro. Que sí. Esa está muy chida. Sí, Es tiene muchos. Mucho desmadre. Oye, Claro. estudias música, decides el oboe, no sé por qué. Porque, bueno, sí, porque suena muy bien bonito. bonito. Suena muy bonito. Ajá. Y te ha tocado, bueno, estuviste en la orquesta Ajá. en algún momento. ¿Fuiste solista Sí, del oboe? Entonces sabes tocar bien el oboe. sí. Bueno, en la Sinfónica estuve 13 años. Sinfónica. En la Sinfónica, ajá, La muchos... sinfónica, ¿qué diferencia hay entre sinfónica y orquesta? y Filarmónica. Filarmónica. Nada, el nombre. Antes, la Sinfónica era como la orquesta oficial la que tocaba las sinfónica, sinfonías. ajá. La Filarmónica era de amor al arte, de filarmónicos. Pero Oh. ahorita ya es nada más un término, porque más o menos la estructura es la misma, y Ajá. la cantidad de músicos también, Ok. a nivel formal. Aquí la diferencia es que la Sinfónica es de la universidad y la Filarmónica del Estado. Ah, ya. La filarmónica es del Estado Sí. y la sinfónica de la De la universidad. universidad. Ok, tú estás en la sinfónica. Sí, estuve 13 años en la Sinfónica. 3 años en la sinfónica. 13. 13 años. Sí. No 3 años, que 13 No, 13 años. Sí, más o menos. Ajá. En la sinfónica. Filarmónica. En la Sinfónica. En la sinfónica. ¡Ah, maldita sea! En la orquesta. Sí, en la orquesta. ¿Y en el Estado? ¿Nunca? Sí, de vez en cuando. Ajá. ¿Cómo se maneja lo del Estado? La Filarmónica, Ajá. pues ellos trabajan en la Secretaría de Cultura Ujú. y entonces la planta de la orquesta es de la Secretaría de Cultura y también tiene una asociación filarmónica. Entonces en cuestiones en colaboración. Ok. Entonces, ahí fue...
vamos a hablar ahora de... Bueno, ya la arquitectura supimos que pues... Que es el hobby. Dos casas y un terreno. Y Es el hobby pero 13 favorito. años trabajando en la Sinfónica. Sinfónica. En la Sinfónica. Sí. En la Sinfónica y... pero por otra parte, estábamos introduciendo este programa con el hecho de la gestión cultural. ¿Qué onda con la gestión cultural? O sea, ¿cómo una persona que estudia música y luego arquitectura y luego se dedica a la música entra en el ámbito de la gestión cultural? Pues por pura curiosidad. Curiosidad. Como todos los gestores. Claro. Desde que empecé prácticamente a trabajar como profesionalmente, Ujú. empecé a dar clases en orquestas comunitarias de niños. Ah, ya. Entonces ahí hay como otro mundo, ¿no? De proyectos, de conocer otras personas, de conocer otras orquestas, las orquestas normalmente funcionan con proyectos, con convocatorias, entonces bueno, fue como un primer acercamiento. Después, el Instituto de Cultura en aquel momento hizo unas jornadas como de profesionalización para la gestión cultural. Ok. Hicieron un curso así como creación de proyectos culturales o algo Creación así. de Y yo proyectos dije, bueno, pues me inscribí y fue como el primer acercamiento, ¿no? Ok. Y ya de ahí, o sea, me gustó mucho. Me gustó mucho como la posibilidad de crear y de estar como, pues sí, generando cosas. Ujú. Y de ahí empecé a hacer proyectos, a seguir como en esos talleres que estaban bastante interesantes. Ya después, pues con la maestría, ya fue como mucho más, pues proyectos como a más grande escala. Hice la maestría en diseño de espacios y experiencias Ok. culturales, que fue como el match de las dos carreras. Diseño de espacios Y experiencias culturales. y ¿Dónde fue eso? En la Escuela Superior de Diseño de Barcelona, en la pandemia. En la pandemia. En línea. Ajá. Ah, qué chido. Es que la pandemia nos dejó muchas cosas buenas. A Sí. que la gente la odie. Sí, mucho tiempo para hacer cosas. Entonces, yo Ajá. ya lo había visto Digo, perdón por antes. la gente que no sobrevivió, pero sí nos dejó cosas muy chidas. Sí, Aparte. estuvo interesante. Sí. Sí, y entonces ya ahí fue como ya dar como el salto a hacer más proyectos y a estar ya creando más. Y eso nos lleva a lo interesante de este programa. El de hoy. No te creas, yo quiero platicar, hablamos de ¿En varias cosas, serio? pero ya vamos a hablar en serio. No te creas, yo tengo una pregunta. Tengo sangre, dices ahí, te ve lo que quiere sangre. Tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué fracasan los proyectos culturales? Muy, por muchas cuestiones. A Creo ver. que primero, punto número 1. Es difícil, al no haber hecho proyectos culturales antes, Ajá. medir la cantidad de cuestiones en el entorno que pueden afectar o influir en un proyecto cultural. ¿Te ha tocado evaluar proyectos culturales? Sí, Ok, has estado como que en este ámbito de la evaluación de los proyectos que para diferentes sí, para algunas convocatorias. convocatorias. Ok, Ujú. perfecto. Sí. Porque desde ahí justamente, ¿qué deficiencias y en qué fallan? Los proyectos. Ok. Estas convocatorias normalmente funcionan con recurso público. Ajá. Pues creo que lo más difícil, y lo comentaba ayer con una amiga, es siendo artista, ¿cómo propones algo que sea viable para hacer con recurso público? Ujú. Entonces, ese punto como de decir en qué puedo yo aportar o lo mío que va a aportar Ajá. a la sociedad, que valga la pena que un recurso que pagamos entre todos se ocupe en mi proyecto, eso a veces no queda muy claro. Exactamente. La otra parte sí creo que faltan algunas herramientas como metodológicas para plantear los proyectos, Ujú. de manera que quien lo entiende, quien lo lee, quien lo revisa, sepa exactamente qué se va a hacer. Ujú. Hay veces que hay como que se bosquejan como muy buenas ideas, pero no está claro los procesos, los procedimientos. Entonces eso hace que un proyecto sea muy difícil de saber si va a ser viable o no, si no está como claro todo el mecanismo detrás para que eso pase, ¿no? Ajá. ¿Qué es un proyecto exitoso? Un proyecto exitoso. Ajá. Primero, tiene que partir como de un análisis, un diagnóstico muy bien hecho, Ujú. porque ahí viene como la respuesta a lo que estás proponiendo. Y entonces, decía una amiga que el proyecto exitoso es el que ya está pensado desde la evaluación. Es decir, Ok. yo lo dibujo, lo diseño, pero pensando qué va a pasar y cómo lo podría medir, si funcionó o no. Ah, Entonces, ok. desde ese enfoque, Ajá. desde cómo lo mido,
pues ya se construye todo de manera que sea eficiente y eficaz, ¿no? Todas las acciones que se hagan durante el proyecto para que pase. Ujú. Entonces, si yo propongo una temporada de conciertos en mi proyecto, bueno, pues yo ya sé qué quiero, qué estoy buscando, pues lo que voy a medir. Si fue mucha gente, si la gente se quedó, si la gente le gustó. Entonces ya puedo diseñar todo para que pase lo que yo estoy buscando que quiero que pase. Ok. Sí, desde allá. Entonces, desde el hecho de ver cuáles van a ser los resultados en tu evaluación, ¿no? Es decir, Exacto. cuáles son estas cosas que puedes medir. Exacto. ¿Cuáles son los indicadores que quieres tú crear? Ajá. ¿Qué es lo que en realidad lo que tú quieres impactar? ¿No? Algo sucede, por ejemplo, hablando, y me voy a remontar o me voy a dedicar a hablar de las artes plásticas, de las artes visuales, Ujú. que muchas veces es el hecho de que cómo mi proyecto está aportando, o sea, mi proyecto qué aporta, ¿no? ¿Qué? Y estamos hablando de creación artística, ¿no? El hecho de que soy un artista o pretendo serlo y quiero realizar un proyecto de fotografía en el cual estoy hablando acerca de ciertas cosas X, ¿no? El tema más trillado, ¿no? Estoy hablando de emociones. Ujú. Es un buen proyecto, creo que está chido y bla, bla, pero ¿cómo lo planteo para que realmente yo diga, es que sí estoy aportando algo? Ujú. Y yo creo que ahí es donde, no sé, o sea, yo lo veo desde este punto de que muchas veces sí veo ese tipo de proyectos aprobados en convocatorias nacionales, que es más, vamos al Sistema Nacional de Creadores, ¿no? Ujú. Que son gente que está creando proyectos que tienen temáticas muy ambiguas, ¿no? Y que al final de cuentas no es como que un aporte a la sociedad, pero sí es un aporte al arte como tal, ¿no? Ujú. Y si hablamos del arte como un aporte a la sociedad, como que algo necesario, que ahí podremos debatir acerca de si es eso o Muchísimo. no, Ajá. que sí es cierto, sí es, o sea, yo estoy a favor, no estoy en contra, no, porque ya sabes cómo se pone la gente. Ahí, pues es necesario, pero ¿cómo lo justifican los artistas? Yo creo que Ujú. hay una gran debilidad en el hecho de cómo creerte que el arte es necesario y cómo lo justificas para el impacto en la sociedad. Claro, pues el arte es un lenguaje. Entonces, Ajá. desde el momento que piensas que cualquier cosa que tú hagas necesita un interlocutor, ahí está el objetivo, ¿no? Si yo voy a trabajar desde la parte de mis emociones, Ajá. ajá, pero ¿para qué? O sea, sí va de mi parte personal, pero entonces yo lo que quiero es despertar la curiosidad del otro o generar un diálogo o hacerlo que se incomode, porque ya la incomodidad también estamos generando algo en la otra persona, ¿no? Ujú. Entonces el arte tiene que tener eso, o sea, tiene que ser como de dos vías, si no, pues no tiene, pues entonces ¿para qué lo hacemos, no? O sea, si no, pues lo expongo en mi casa y listo. Entonces siempre, o sea, ya pensando que hay un interlocutor, pues ya cambia la perspectiva. No es que todos los proyectos tengan que ser como de Madre Teresa de Calcuta que vamos a hacer, arreglar algo, hacer. Ah, sí, ajá. No, porque, o sea, el arte para eso también es para proponer, para cuestionar, para criticar, puede generar un montón de cosas que a simple vista podrían no ser necesarias. Exactamente. Pero que sí lo son, porque el único medio que tenemos para lograrlas, muchas de ellas, pues es precisamente las artes. Ajá. Yo creo que ahí justamente en eso que dices es donde yo pienso que es como donde se cojea muchas veces, y lo hablo desde las artes visuales, Ujú. el poder justificarlo, ¿no? El poder decir, creo que no se creen lo suficientemente importantes, el arte lo suficientemente importante como para decir, es que, ¿cómo lo justifico? O sea, Ujú. porque dice, ¿cuál es tu objetivo? ¿Y a qué público vas dirigido? ¿Y a cuánta gente vas a impactar? ¿Y de qué manera? Y de repente en un momento, güey, yo nomás quiero hacer fotos de esto, no sé a quién voy a impactar, no sé de qué manera lo voy a medir, no sé. Claro. Pero son proyectos valiosos, ¿no? O sea, es el Sí, hecho son buenas ideas. Ajá, ¿por qué? Porque hay una responsabilidad justamente del Estado y de la institución en el Claro. que tiene que apoyar esto, ¿no? Y muchas veces nos topamos con que pareciera que nos están haciendo un favor. Pero Con las no. convocatorias y con las Ajá. becas. Sí, Ajá. es que te estamos haciendo el favor de... No es un favor. Es tu obligación. Sí, es un trabajo conjunto. Ajá. Ajá. Alguien tiene que hacer la mediación y alguien tiene que proponer. Entonces, estamos haciendo una colaboración. Exactamente, o sea, no es nada más de que, ay, pues es que ahí está, usted Claro. Y yo creo que ahí justamente ciertos problemas con las instituciones
cuando se toman esto de que les estoy haciendo un favor al momento de convocar, al momento de dar este apoyo, ¿no? Sí, justo el otro día lo hablábamos que pues yo trabajo en la institución también, entonces es como difícil luego mediar, pero creo que en la medida en que nos acostumbremos a que quien está en la institución, el servidor público, es un mediador de los artistas ante la institución, Ajá. y no un mediador de la institución ante los artistas, va como a irse cambiando un poco esta visión, ¿no? Uh-huh. El hecho de que estando en la institución toca tratar de conocer lo mejor que se pueda del sector para que lo que se haga desde la institución pues tenga el mayor impacto. Es muy difícil porque los recursos son limitados en todos lados. En todos lados. Pero con ese enfoque como de tratar de mediar, de resolver a favor como de todo del entorno de estos ecosistemas creativos, ¿no? Que son bien complejos pero bien interesantes, pues. Y es que ahí es, o sea, de todo el entorno. Sí. Porque también de repente nos topamos con que la misma institución no ve por todo el entorno. O sea, y lo comentaba Buba en algún momento cuando vino aquí al programa, ¿no? El hecho de que, híjole, pues es que yo conozco a alguien que está haciendo esto, yo conozco a alguien que está haciendo esto, y al final de cuentas nuestro dinero, que es dinero público, se va hacia este tipo de proyectos que tienen que ver más con a quien conozco que está aportando, ¿no? Ese es un problema y un peligro dentro de la institución, ¿no? Claro. Pero fuera de eso, y más adentro de las convocatorias como tal, en donde existe esta, creo yo, pluralidad de expanderlo hacia otras partes en donde no exista la duda acerca de quién está escogiendo qué. Sí, ¿no? Y por ejemplo, los evaluadores normalmente ya ni siquiera son locales, ¿no? Eso, o sea, justamente. que es como un paso que se ha dado en estos años Ajá. de que los mandan a que los revisen en algún lado, gente como especialista, entonces que no exista este conflicto como de Ajá. que los seres humanos así somos, o sea, es como mucho más fácil, es muy difícil conocer a todos, Ujú. entonces sí pasaba mucho que pues quien se acercaba más o la gente que tenía como más conocidos, pues sí, era más fácil, ¿no? La cercanía, pero pues hay que ir como viendo, criticando, compartiendo y ver qué se puede mejorar también, ¿no? Yo creo que la vieja escuela de la cultura sí se forjó. O sea, Claro. a ver, no quiere decir que no haya un aporte. O sea, en su momento yo creo que existió. Yo creo que la idea y todo empezó en un trabajo justamente en el hecho de tratar de trabajar a favor de la cultura. Ujú. Pero también creo que se fueron creando vicios y de que era muy fácil acceder a... ¿Por qué? Porque conozco a este. Claro. De repente está esta persona ahí eterna en la Secretaría de Cultura que es la que me va a apoyar para mi proyecto, es la que siempre me va a voltear a ver para oye, se necesita esto, se necesita aquello. Ujú. Y de repente te das cuenta de que este tipo de y lo he dicho en algunas ocasiones y no tengo problema con eso, de estos tipos de parásitos de la cultura que se mantienen alimentando de la vieja escuela, de los amiguismos, de que te conozco independientemente de lo que estés haciendo, que ya no estés aportando nada nuevo. Pero ese tipo de vicios eran muy alimentados antes, ¿no? Creo que se está venciendo poquito. Sí, creo que va progresando. El hecho Ajá. de que las convocatorias sean públicas, que existan contralorías sociales, que existen como más mecanismos, Ajá. creo que ha ayudado bastante. También la existencia de proyectos como el ECA, por ejemplo, que... Muchas gracias. Muchas gracias al ECA, por cierto. Ajá, que ya puedes tú hacer una idea original y que buscar un financiamiento, o sea, que sea como ese medio, pues no se había hecho mucho. Existen pocos estímulos fiscales así estatales en el país, ¿no? Entonces creo que va avanzando. Digo, y ese ¿sí? es el siguiente punto de por qué fracasan los proyectos culturales, ¿no? Porque no se puede vivir solo de convocatoria. Justamente. Sí, pueden ser un impulso, pueden ser un primer momento, pueden ser una base, Ajá. pero nos falta mucho como artistas, creo, la visión, pues no empresarial, pero sí, pues sí de visión como a qué hacemos para que pueda seguir funcionando con o sin convocatorias. Lo hablábamos con Víctor. Con Víctor Velo hablábamos acerca de esta creación de proyectos que son para la beca. Ujú. Se acaba la beca y se acaba el proyecto, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo los proyectos tendrían que pensarse más allá de la beca, ¿no? O sea, el hecho de a ver, yo sí creo, y justamente como lo decía Víctor, ¿no? Por ejemplo, y en este estudio de caso de la bodega, ¿no? Ajá. Que decía, no, estoy bien, gracias. Que decía, el primer ECA, y no sé si me estoy equivocando, creo que sí, eres como para equiparnos. Ujú. El segundo
fue para atraer talleristas para esto, o sea, para tratar de consolidar algo, ¿no? Claro. Para decir, ok, sí, en el primero esto, ¿por qué? Porque sí se necesita en algunas ocasiones, y más en un Espacio terreno teatral donde necesitas luces y necesitas... Ajá, en un terreno árido como Chihuahua, ¿no? Por cierto, yo fui el primero que utilizó el término para determinados proyectos, así que... Y no pasa nada también, o sea, X. Pero, sí es muy difícil. Entonces, hay proyectos que necesitan ese impulso, ¿no? O sea, necesitan esa inyección. Y no es un apoyo. O sea, no me estás regalando nada. Estoy trabajándolo. Y lo estoy haciendo. Y es este empujoncito que se necesita. Y tal vez no una vez, sino 2 veces. ¿Por qué? Porque en la primera trato de hacer esto. Y en la segunda trato de consolidar. Gracias a que me ayudaste a equiparme. En la segunda ya puedo traer esto, ya puedo traer aquello, ya puedo empezar a generar, ahora sí, públicos en mi espacio. Y yo creo que el ejemplo de la bodega podría ser un ejemplo para otros espacios que son independientes, que son, incluso que no son propios, ¿no? O sea, no sé, creo que la bodega no es propia, ¿no? O sea, es una renta, ¿no? O sea, no todos tenemos la posibilidad de tener un edificio de 5 pisos en el centro. Entonces, desde ahí es necesario justamente decir, ok, va, ¿por qué? Porque es difícil que lo mantengas. Y todos somos conscientes de eso, o sea... los que hemos estado en espacios culturales sabemos que es difícil, ¿no? Van tronando poco a poco. Patio Magenta duró mucho tiempo y es muy plausible el hecho de que haya durado tanto siendo ese tipo de espacio independiente. El problema es ¿por qué se mueren? Pues eso fue por el espacio, ¿no? Claro. Pues sí, pero nos toca trabajar a todos porque... pues es que esto no es competencia, ¿no? Entonces, No. en el momento en que entendamos todos, sobre todo en la música pasa mucho, que no estamos compitiendo, sino que entre más creemos y entre más propongamos y entre más espacios generemos entre todos. Esto no es competencia, eso. Así se llama este capítulo. Esto no es competencia. Sí, no, o sea, es eso. O sea, si en una calle ya hay una galería y ponen otra, no son competencia. No. Van a sumar porque estamos todos tratando de crear público, de que esto sea cada vez más viable económicamente, financieramente y de todos los viables que hay a largo plazo. Ajá. Sin tener que estar dependiendo de las convocatorias. Que son un primer momento, súper. Pero Sí. entonces, ¿qué podemos proponer? Ajá. Claro. Exactamente. O sea, yo en mi espacio estoy tratando de crear un público que también va a ir a tu espacio. Claro. O sea, no estoy compitiendo contigo. No competimos. ¿Por qué? Porque aunque estamos muy chiquitos, o sea, aunque Chihuahua es un espacio muy pequeño, hay cierta diversidad, ¿no? Entonces, y lo veíamos en algún momento en esta iniciativa que existió hace unos años de Faro Norte, en el cual éramos espacios muy distintos, ¿no? O sea, Faro Norte fue una iniciativa que empezó Fernando Rascón en unir varios espacios independientes en aquel entonces, ya, independientemente si los fines eran políticos o no, pero era interesante la idea, ¿no? Y nace de Gran Ruta 1 que todo mundo... Yo no conozco a nadie que no lo diga. que no diga un Gran Ruta 1. O sea, era una gran idea y fue un gran momento cultural, artístico en Chihuahua. La historia cultural así. Totalmente, y no se ha repetido y ahí está, y está su crédito y todo. ¿Por qué no sucede otra vez? Pues ya tienen que ver cosas políticas al respecto, ¿no? Sin embargo, en ese momento de Faro Norte, para mí se me hacía algo muy interesante el hecho de mezclar esta diversidad de públicos. Nosotros estábamos en un lugar privilegiado, ahí en el centro, al lado de Panorama Arte, que tiene un público muy específico. O sea, Panorama Arte tiene un público específico que es un clase para arriba, ¿sí? Y los demás espacios, ¿no? Bueno, a ver, la estación también ahí con Fernando Rascón tenía un público clase para arriba, ¿no? O sea, eran estos espacios que gracias justamente a las personas que lo manejan y en el espacio en el que se manejan, pues podrían atraer este tipo de gente que por lo general no baja al centro, ¿sí? Y eso está muy chido. ¿Por qué? Porque enseguida de Panorama Arte estaba una casa vieja que se caía a pedazos, que era el espacio 1104,
Y de repente, estas personas que venían ahí, bajaban ahí A ver qué onda. A la Entonces, vuelta. y eso estaba muy chido. ¿Por qué? Porque Claro. dices, mira, o sea, ahí está otra opción, ¿no? Y ahí está, existe esta oferta. No sé si, obviamente no sé si iban a todos los espacios. Por ejemplo, estoy seguro que los que iban a la estación nomás iban a la estación y ya, ¿no? Porque a mí me tocó ir a varias exposiciones ahí de Faro Norte y no los vi en el En otro 1104, obviamente. No les interesaba sellar su pasaporte para tener una conga gratis. Pero la gente de a pie sí iba a estos lugares, ¿no? Incluso estaba mucha la dinámica del sellar tu pasaporte y te ibas al Marro, porque en algún momento estuvieron ahí, tenían una oferta, a Las Conga, a varios lugares, ¿no? Claro, sí, sí. Y era esa generación de públicos. ¿Por qué? Porque mi público no es el mismo de Patio Magenta. Claro. No es el mismo de los que estaban ahí en corto, que ni siquiera no me acuerdo cómo se llama, el estudio de tatuajes que estaba cruzando la calle, estaba Panorama, estaba la estación, estaba Santorini, o sea, teníamos públicos distintos y los compartíamos. Ajá. Había un momento de unir, al menos ya todo el mundo tiene las redes de todos. Sí. Y ya, o sea, era como una iniciativa, ¿no? Exacto, o sea, nos toca trabajar en eso un montón. Y sobre todo las agrupaciones musicales, es súper necesario. Porque es muy cómodo. Ay, es que aquí no hay cultura, nadie sabe nada, o sea, a nadie le gusta la música. Y ya, o sea, bueno, no, entonces no viene nadie. No, o sea, y eso pasa un montón. Y pues Ajá. no es responsabilidad de las personas tener por qué saber que están las orquestas, que hay conciertos, ¿no? Eso nos toca hacerlo desde acá y ser creativos y tratar de proponer cosas, ¿no? Que no se hace mucho tampoco. No sé. Bueno, es que también las orquestas te tocan cosas muy que dices bueno, no, cuando hacen el Mario Bros. ¿O cómo se llama? El video game, sí. Ese está chido. El del Star Wars. Sí, en alguna discusión de la orquesta yo lo dije porque dijeron, ay, pues es que si vamos a tocar cosas aburridas. Y yo, es que si vamos a tocar Beethoven, es nuestra responsabilidad hacer que sea interesante para alguien. O sea, la ¿Cómo gente... haces interesante a Beethoven? Uy, tocándolo bien primero, sí, es cierto. O sea, yo lo más interesante de Beethoven que he visto es un perro. No. Es que esa música, bien tocada, tiene planos sonoros, tiene colores, tiene un montón de cosas. Mucha de Colores, la música... Sí, ok. tiene texturas, Sí, claro. hay muchas cosas ahí. Sí. Aparte hay un montón de información que ayudan a que sea más fácil y más accesible al principio, ¿no? Ujú. O sea, la sexta de Beethoven es la escena junto al río y se oyen los pajaritos y es música programática que son escenas de películas en el siglo, o sea, completamente. Claro. Y tiene una fuerza impresionante. Entonces, eso que decíamos o sea, ¿por qué seguimos tocando Beethoven después de un montón de años? Pues porque este lenguaje de comunicación es súper lindo porque llega directo al espectador y no Ajá. tiene que pasar por la parte racional. Ok. Pero si está bien hecho, puede emocionar y puede conmover y puede alegrarle la vida a quien escuche, aún sin que tenga que saber, es que nació en Viena, no sé qué, no sé qué, sin esa parte de tener que saber de qué está escuchando, ¿no? O sea, hay una parte de un vínculo emocional que se puede lograr. Entonces, desde ahí podemos partir, ¿no? Fíjate, en algún momento tenía una plática amistosa con Javier Venegas, el director de la Facultad de Artes. Uh-huh. Y él hablaba justamente del hecho de la representación o de la interpretación dentro de las artes visuales y la música, ¿no? Uh-huh. Entonces era el hecho de en las artes visuales, pues obviamente si quieres representar una montaña, pintas una montaña, ¿no? Pero en la música no puedes decir una montaña. Y lo que yo le decía en ese momento era de que es que no se trata de decir una montaña, se trata de qué representa una montaña, ¿no? Entonces, una montaña es inmensa, una montaña es grande, una montaña es esto, y la música sí representa grandeza, sí representa inmensidad, o sea, sí hay cierta armonía, me imagino, no sé cómo se llame, o sea, o cierta organización de sonidos que te llevan a pensar que algo es inmenso, que algo es grande, Claro. y lo piensas y lo imaginas, ¿no? Probablemente, no sé si tenga mucho que ver la experiencia del cine con la música y el hecho de estar viendo algo y que te pongan inmediatamente música así, o sea, enorme, ¿no? Y ya de ahí haces esa relación, ¿no? Claro, es un recurso, sí. Pero, sin embargo, sí existe ese sentimiento de tristeza en una melodía. Por supuesto, de Sin haber- emoción, de unas cosas épicas así que te emocionan sin que Ajá. sepas de qué va la obra, ¿no? O sea, Entonces, sí puedes trabajarlo desde ahí, o sea, sí Sí. puedes... o sea, no vas a decir, esto es una montaña. O sea, si algo sin letra, ¿no? sí, O no, sea, y por si eso es- la música no se, o sea, en teoría no se necesita hablar, porque ya la música en sí misma es un lenguaje. Entonces, Justamente cuando la voz música se hace bien, no es necesario explicarla, ¿no? Ajá. Sí, o sea,
porque ya está, o sea, ya está ahí y ya es un lenguaje completo y complejo que puede funcionar. Que se pueden hacer programas de mano, se pueden hacer cuestiones como de apoyo, sí, pero la música, pues ya está lista, ¿no? Ya es un lenguaje completo. Cuando la música está bien hecha no se necesita explicar. Eso justamente pasa también con las artes visuales. Y aquí el problema es cuando tienes que hacer un texto curatorial de tu exposición porque nadie la va a entender si no lee tu texto curatorial. O sea, ahí también está este otro lado, ¿no? De que si tú no lees esto, no vas a entender lo que estás viendo. Bueno, pues mejor, ¿para qué me pones? Mejor ponme el puro texto, ¿no? Y ya me lo puedo imaginar. Y me lo puedo imaginar incluso tal vez hasta con una mejor resolución o con otra idea totalmente distinta, ¿no? Entonces, sí es interesante justamente ese aspecto de si la música está bien hecha, no necesita ese tipo de explicación, ¿no? Y nos toca, o sea, desde las orquestas, trabajar en que ese gusto se vaya generando. Yo en la secretaría estoy en las orquestas infantiles. Entonces, sí, es un programa de orquestas y bandas infantiles en el estado. Hay un país que tiene un programa modelo de eso, no me acuerdo Venezuela. si es Colombia o Venezuela. Sí, el sistema venezolano es de orquestas. el top. Sí, es el referente de prácticamente todos los programas. No es cierto. Era desde antes. No. Desde mi comandante Chávez. Sí, era de antes. Pero ese programa está tan bien hecho y ha tenido tantos resultados y está tan bien blindado que aún con la situación económica de Venezuela que está mal, el programa sigue. Ajá. Y lo que pasa es que ahora creo que no van los maestros, sino que sacan a las orquestas completas de gira por ahí. Wow. Pero ese programa sigue funcionando a pesar de toda la situación económica. Y sí, ese programa fue el referente de muchos de los programas de orquestas infantiles, al menos en Latinoamérica. Y bueno, Secretaría de Cultura tiene uno, que tiene 10 años. Yo tengo casi 3 ahí. Y ahí sí 3. Casi 3. Casi 3, no 13. Como ahorita no, sí, ahí sí son 3. Sí. Y ya, entonces, de ahí, pues, por ejemplo, nos toca hacer lo que estamos tratando de hacer. Es conciertos didácticos donde los niños les enseñan a otros niños de qué va sus instrumentos, qué tocan, y hacerlo como muy interactivo. Y la música es un lenguaje, entonces tiene elementos. Entonces, trabajamos con el público, el ritmo solamente. Luego hablamos del volumen. Luego de los instrumentos. Entonces ya vamos como involucrando a los niños poco a poquito a todos estos elementos para que ya cuando escuchen música ya no les sea tan ajena a la parte como consciente. O la parte emocional está. Ajá. Pero entonces vamos como construyendo esa comunicación con conciertos didácticos. Así. Y aparte es interesante que los niños vean a otros niños tocando instrumentos. Eso. Sí, es una parte. O sea, niños padre. enseñando niños, wow. O sea, Sí, es como tocan. que... Sí, hace poco vi un videito de un perrito enseñando a otro perrito a subir las escaleras. a cruzar la calle. Sí. Entonces o sea, no estoy comparando a los niños con perros, ¿verdad? Pero pues, se parecen. O sea... Sí, y aún así, niño, tú tienes un cerebro más desarrollado. que cualquier otro mamífero ya de aquí a la presentación del día. Sí. Tú, niño de 3 años, eres más inteligente que cualquier delfín. Yo no he visto un delfín utilizar YouTube. Cuando evoluciona la app para usarlo con la trompa. Ajá. Sí, o sea, yo no lo he visto. ¿Cuál es el mamífero más inteligente después de los humanos? ¿Quién sabe? Sí. No sé. El delfín, ¿no? El elefante. El elefante. Pero el elefante es la memoria, ¿no? Bueno, tiene mucha memoria. Uh-huh. No, el chimpancé tal vez. Algún simio. ¿Ya vieron los videos de los elefantes que bailan cuando los tocan el piano? No. Ahí se los voy a buscar. Que está alguien con un piano, no sé por qué pusieron un piano en medio de la selva. A alguien se le ocurrió, es un proyecto de Fonca. Y está tocando alguien el piano y los elefantes se acercan y estos están ahí como bailan y cantan y están súper entusiasmados porque alguien está tocando el piano. Wow. Sí. La música es un lenguaje. Ajá, La música completamente. es un lenguaje. Sí. Lo dijo Fernanda, la música es un lenguaje. Sí es. Y así, pues hay que hacer esos proyectos desde, pues... En tu tiempo de evaluación de proyectos, no que me digas uno en específico, pero sí, si tienes en la mente qué proyectos que te ha tocado revisar han valido la pena. Que tú digas, este proyecto estuvo muy chido. Por ejemplo, el de Achak. Sí, Achak. Exacto.
Ese me tocó revisar una convocatoria del ICM para museos, por ejemplo. Ajá. Entonces, en ese momento eran solo ilustraciones. Entonces, fue como ya en la discusión, bueno, es que esto tiene un montón de potencial para hacer cosas de aplicaciones de realidad ahorita. No sé qué. Muchísimo. Y entonces después empezó como a crecer y ha sido bien interesante, ¿no? Y sí, hay varios. Justo ayer una amiga que dio una clase de gestión cultural me invitó a la presentación final de sus proyectos, de sus alumnos. ¿En serio? Sí. ¿De dónde? ¿De alumnos de dónde? Es una clase en línea, entonces eran de Yucatán, de Campeche, Ah, ok. de Oaxaca, de la Ciudad de México. Y había proyectos muy interesantes. Y otros que justo no habían logrado como pasar la barrera de no de justificar, sino de encontrarle los porqués personales a lo que Ajá. quiero hacer para Ah. los demás, ¿no? O Ok. sea, ajá. Pero sí, estaba bien. Pongan atención. ¿Qué? ¿50 minutos? Ok. Bien. Pongan atención a lo que va a decir Fernanda a continuación, porque va a ser muy importante. Órale. ¿Cuál es la fórmula ganadora de un proyecto? O sea, ¿qué tiene que tener un proyecto para ser elegible en una convocatoria? Ok. Y no es criterio mío, lo dijo Consuelo el otro día en un taller de ecosistemas creativos. ¿Quién Una- es Consuelo? Consuelo es gestora cultural, vino a hacer gestora. un taller en la Secretaría de Cultura. Ajá, no me acuerdo el apellido, pero luego se los paso. La Consuelo. Ajá, Consuelo. Sí. Conchita. Y ella lo dijo súper claro, me gustó un montón. Concepción son las cosas. Chelo, la buena Chelo. Ella lo dijo como súper claro. Ok. Cuando el proyecto está bien justificado, Un proyecto bien justificado es decir, que tú realmente hiciste un análisis del entorno, del entorno. que no llegas con a decir, es que aquí no hay, es que aquí no pasa, es que no sé qué, sino que de verdad es como, en la ciudad hay tantas personas, hay tantas galerías, los demás están haciendo esto, yo puedo aportar esto, porque la UNESCO dice, porque la Secretaría de Cultura dice, porque en las leyes está esto. Entonces mi propuesta sí es válida. Dice, un proyecto bien armado, de ahí, desde el análisis del entorno. Y con una propuesta que sea súper sincera, en el sentido de... Análisis del entorno. Ajá, Es uno. importante. Ajá. Sí. De ahí sale el análisis, qué está pasando, causas, consecuencias, síntomas. Ajá. De ahí ya propones tu idea. Que puede ser porque hay un problema, porque hay un área de oportunidad o porque tú quieres crear algo. Ujú. De ahí- Eso, porque tú quieres crear algo Ajá. también. Y la fórmula ganadora es hacer un análisis interno de los por qué quieres hacerlo. Ah, O sea, yo quiero hacer un concierto mañana. es muy rápido mañana. ¿Qué tiene? Lo vamos a hacer ahorita. ¿No? Eso. Ahorita vamos a Entonces, hacer ese proyecto. ¿por qué? Pues porque hay un motor. O sea, como artista hay un motor interno que te Ajá. hace que tú quieras hacer algo. Ok. Siempre. O sea, Sí. el problema es que a veces es más fácil de encontrar y a veces no. O sea, a veces puede ser incluso una experiencia de la infancia que está ahí, que está como dando vueltas Ok. y dices, voy a hacer esto. Ajá. Creo que entre más sincera sea esa propuesta, o sea, esa idea como motora del proyecto, Ujú. hace que el proyecto tenga mucho más alma. Entonces es más fácil Es también. más honesto. Es más honesto, es más fácil de comunicarlo, es más fácil de, pues sí, de convencer a los otros también. O sea, si yo te digo, voy a hacer una galería, si yo te digo, estoy convencida de que que podemos transformar esto porque a mí me pasó, o porque yo vi, o porque yo siento, o porque O yo creo, ajá, que podemos lograr esto con la exposición, es mucho más fácil que cualquiera que lo lea se sienta involucrado y más atraído al proyecto. Lo Entonces, otro. El entorno y las motivaciones personales. Exacto. El entorno bien analizado, porque si no es chisme. Y aguas en las convocatorias con los chismes, ¿no? Aguas con los chismes. En las convocatorias. Sí, tengo unos chismes, pero no puedo decirlos. Exacto, sí, sí. O sea, Ajá. un entorno bien analizado y la estructura clara. Es decir, tratar de ver paso por paso qué hago primero, qué hago después, cuánto cuesta y todas las posibilidades de escenario catastrófico de qué Ajá. podría no funcionar ¿Qué podría- para ah. tratar de blindar el proyecto para que sí se pueda hacer. Ok, entonces empezamos con el... Bueno, primero que nada tendrá que haber una idea clara, ¿no? O sea, bueno, primero una idea de qué quiero hacer, ¿no? Ujú. Esa idea debería de surgir de un análisis, o primero tendrá que tener mi idea y después hacer este análisis del entorno, o ya hice el entorno... Sí, creo que van juntos. Van O sea, juntos, en el ¿no? momento en que ya estás Sí. proponiendo algo, es porque tú ya te diste cuenta que algo está pasando. Ajá. O ya hubo un impulso que te dijo, no, es que puedo hacer esto, o podemos Ujú. hacer esto. O sea, en realidad es porque ya pasó. Lo que sigue es como aterrizar, hacer el trabajo de reflexión personal de qué fue eso que está alimentando esas ideas Ujú. y luego ya pasarlas. ¿Cómo? Y tal vez voy a regresar otra vez a lo mismo de ahorita, ¿no? El hecho del creador artístico
se complica el hecho de por qué es valioso. ¿Qué tendría que decir un artista plástico en este caso? Vamos a ponerlo así fácilmente. Ay, fácil. Listo, res. Se me ocurre. Se me ocurre que es bien fácil, un artista plástico. ¿Cómo él podría empezar a tener una idea en su cabeza de por qué es valioso lo que yo quiero decir, lo que yo quiero crear, ¿no? O sea, Claro. ¿cómo lo podría plantear? Porque por eso es el arte. O sea, el arte es esta infinidad de voces diciendo cosas que a lo mejor se parecen, pero son personales. Por Ajá. eso, justo, no somos competencia. Puede haber dos personas montando una exposición, a lo mejor en los mismos formatos y en la misma técnica, pero nunca van a hacer lo mismo. Porque a diferencia de todos los demás mercados, yo creo, el artista propone desde la individualidad siempre. Siempre. Y ahí es donde se alimenta la riqueza de hacer arte. O sea, en el momento en que yo tengo una idea que viene, aunque la otra persona tenga una idea que se parezca, nunca van a ser las mismas propuestas, nunca van a ser las mismas soluciones porque venimos de diferente punto. Entonces las propuestas siempre van a ser, o la mayoría de las veces van a ser enriquecedoras porque es la visión personal que es la que está enriqueciendo, ¿no? Todo el mundo artístico. Es parte de esta idea de que el arte es necesario. Claro, ajá. Y bien, digo, después de la pandemia creo que nos dimos cuenta que sí era, fíjense que sí era importante. Sí, Ajá. sí. Y es necesario, y eso ha sido una discusión de siglos, de por qué es importante y qué es arte y por qué sí, por qué no. O sea, tenemos discutiéndolo toda la vida. Ajá, Pero si lo seguimos haciendo, es porque por algo se necesitaba, ¿no? Y si después de la pandemia seguimos haciendo producciones artísticas, pues es porque sí son necesarias. Sí, no sé si en un programa lo mencioné acerca de... Y ni siquiera me acuerdo si es real el hecho de creo que fue Diego Rivera que el arte es el alimento para el sistema nervioso, ¿no? Entonces, justamente eso, ¿no? El hecho de escuchar algo que te pone la piel, te eriza la piel, ¿no? El tener una experiencia estética al ver una imagen, ¿no? El ver una puesta en escena que dices, wow, ¿no? Me acaba de pasar y lástima que ustedes no fueron a ver la obra de no sé, el hombre que escuchaba las baladas de Alejandra Guzmán ahí en la bodega. Chel no fue y la verdad tengo mucha lástima en este Siento momento. pena. Siento pena. O sea, sí hubiera querido que fueras No voy a poder ir mañana. y mañana, bueno, este programa sale mañana. Este programa va a salir mañana a primera hora, de eso me encargo yo. Bueno, no sé si a primera hora. Y si ustedes lo están viendo, no alcanzaron boletos porque hubo sold out. O sea, que se vendió todo. Y espérense, pues cuando vuelva a haber otra oportunidad. Esa fue una puesta en escena. A mí me gustó mucho en lo personal. O sea, me gustó mucho. Ajá. La disfruté. Y hablando de teatro, hablando de música, hablando justamente de artes plásticas, esta experiencia estética, ¿no? Incluso a veces hasta con danza. Entonces, sucede con las nonas. Ahí sí, ahí dices, aquí hay experiencia estética porque que hay por cierto me tocó pensamiento. estar en su puesta en escena el martes. Ahí estabas ahí tú también. Ahí está, yo no pude ir porque sí. tenía que editar. Sí, fue muy linda. Gracias a la ICA que tenía que editar. Gracias a la Secretaría de Cultura. Sí. Gracias al programa de estímulos fiscales Ecanahuéame. ¿Qué quiere decir Ecanahuéame? Era viento con raíz, pero ya no se llama así. Ya solo es ECA. Ya nada más es ECA. El ECA. El ECA. Ajá. ¿Qué quiere decir ECA entonces? Creo que es viento. Viento. Ujú. Gracias al viento que se lleva nuestros proyectos a volar por toda Chihuahua y por todo el mundo. Bueno, nosotros sí porque estamos en YouTube, así que nos pueden ver en cualquier parte. En cualquier parte. No que otros proyectos que ya están vendidos totalmente y no la gente no los da, ¿no es cierto? Que la gente los puede ver. Ya ni boletos hay. Ajá, sí. Es que es las bondades del internet. Muchas gracias a Aleca, muchas gracias a la Secretaría de Cultura, muchas gracias a Interceramic y muchas gracias a Superior Industries. Continuamos después de este comercial. La importancia de plantearse bien los objetivos, la justificación Ujú. y cómo el artista tiene que creer que realmente el arte es necesario. Sí, el objetivo y la justificación son herramientas metodológicas. Totalmente. Eso se aprenden. Ajá. Ajá. Sí, hay que leerse libros de gestión, ir a los talleres de gestión cultural. Porque son herramientas que le ayudan a darle forma a las ideas Ajá. de manera que sean más claras para exponerlas. El redactar con verbo en infinitivo, ¿cómo Exacto, dicen? sí, sí, ¿no? sí. Algo así. Ajá, No sé qué significa esas son ninguna de las dos herramientas. cosas, pero
Ni verbo ni infinitivo. Ahí está la mujer que lo sí sabe hacerlo. Tiempo. Yo tengo una pequeña intervención. Ok. Me doy cuenta, tal vez durante la plática, que si bien hay que justificar, hay que medir el entorno, hay que medir los alcances y toda esta cuestión, tal vez pudiera surgir el primer impulso de creación artística de la intuición como tal. Y luego ya ahí vámonos a justificar, a ver si es cierto que era intuición realmente o pura mamada, ¿no? Entonces, sí se puede considerar un primer impulso artístico de, siento esta necesidad, creo que hay una necesidad de expresar o de que la gente pueda captar tal o tal cuestión ya entre las miles de disciplinas artísticas y subdisciplinas. Y luego ya justificarla bien. O sea, sí es una visión más o menos adecuada. Sí, claro que pues todo surge de esa primera intuición. O sea, todos los proyectos, porque, bueno, o sea, el entorno puede tener 1000 problemáticas, pero puede haber 1000 maneras de proponer soluciones. Y de Pero morir ese- también. Hay un también. programa que lo dice. Y de morir haciendo gestión cultural. Uf. Pero no, o sea, siempre creo que siempre surge de ese impulso creador. O sea, si no, no estaremos dedicándonos a esto, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, ese impulso creador surge pues porque estamos en un entorno y porque lo vemos y lo vivimos y de ahí va. Entonces, de ahí son como esas chispas, esas ideas Ujú. que entonces toca trabajarlas para poder ser un proyecto. O sea, entre la idea y el proyecto, pues hay horas de sentarse Sí. a chambear, ¿no? O sea, eso es una parte que también creo que, por ejemplo, las escuelas tendríamos que proponer como más carga curricular en ese sentido, porque al final es lo que terminamos haciendo todos. Proyectos. Proyectos. Ajá. Proyectos que no precisamente tienen que ir a las convocatorias. A la institución pública, ¿no? Que también son proyectos que se podrían vender a la iniciativa privada, ¿no? Claro. El hecho, porque, a ver, también existe Interscerámica Superior Industrias, estas empresas socialmente responsables que en muchas ocasiones apoyan este tipo de proyectos, ¿no? Entonces Claro. estamos acostumbrados A la institución. a la institución. Pero la institución es una partecita del entorno. O sea, la Ah. institución puede cubrir una parte, las instituciones académicas otra, el sector empresarial otro, pero también tenemos que pensar que no podemos vivir siempre de estar buscando estímulos o buscando convocatorias o buscando fundaciones, sino de generar productos que sean interesantes para la gente. O sea, no podemos decir como para el público en general, porque no existe, pero de generar esa comunicación real, que es lo que va a hacer que los proyectos sean viables a largo plazo. Porque las convocatorias a veces pasa que con cambios de administración, pues Adiós. cambian de forma, Ujú. cambian de formato. Muchas tienen tope, o sea, no puedes estar como gana y gana en la misma convocatoria. Tienes como algunas ediciones y ya. Ujú. Las empresas, si son socialmente responsables, pues entonces ahí sí tu proyecto de creación tiene que estar bien enfocado a lo social, a lo comunitario. Ajá. Ajá. Entonces, si es un proyecto, si es una idea, si es un producto artístico, pues también le tenemos que buscar otras fuentes de financiamiento, ¿no? Sí. Y hacer esta talacha de La talacha. si no hay público, pues toca crearlo. O sea, no se crea solo y no se crea diciendo que no hay, ¿no? Entonces, toca sí, claro, o sea, nos toca como trabajar. Ese también es, Esa frase es de las que se queda. ese también es un buen título, ¿eh? Es un muy buen título también. Se queda diciendo que no hay. No se Sí. crea diciendo que no hay. El público no se crea diciendo que no hay público. Sí, no, pues toca trabajar y toca convencer. O sea, también vuelvo a las orquestas, ¿no? O sea, Ajá. no viene nadie, pero no hacemos nada interesante tampoco. No Para hacemos que nada alguien nuevo. venga. Ajá. No proponemos otra cosa. Seguimos vistiéndonos como en el siglo XIX y esperamos que la gente sepa dónde aplaudir y dónde no. O sea, sí, no. Y luego todavía les dicen, bueno, por favor, guarden sus celulares o los dejan en la cajita de la entrada. Y yo, no, o sea, por favor. O sea, necesitamos como generar otras dinámicas y se tiene que adaptar. O sea, sí, yo soy completamente academicista, toco el oboe. O sea, así que yo creo que, Claro, no hay, el oboe. que no hay instrumento más de orquesta que ese. O sea, porque Ajá. aparte ese sí no sirve. O sea, en ningún otro lado existe. Entonces, Ni el clavicordio. sí, o sea, sí. El clavicornio, sí, cierto. Ese En ya alguna ni- parte sale, ¿no? No, pues es que ya no. en alguna Pero parte- están resurgiendo porque cada vez hay más academias de música antigua. Ya la UNAM enseña hasta tiorba y cosas así. Pero sí. o Incluso sea, en una orquesta siempre hay un güey que nada más hace esto.
Y le pagan igual que a los que tocan 1000 notas, entonces. ¡Wow! Sabe Muy, dónde entrar. porque sabe dónde entrar. Sí, pero entonces las orquestas tienen que proponer, tienen que generar proyectos donde se busque que la gente quiera ir a los conciertos. Ajá, el sinfónico de los videojuegos. Y pues eso es una herramienta, o sea, pero si de los Pero está 2000 muy chido. personas, Yo sí voy a ver. Bueno, no he ido, la verdad. si de las 2000 personas que van al de los videojuegos, convences ¿2,000 a- personas van? Pues sí, fácil. Al teatro le quedan 1452, creo. Al de los Al de los héroes. héroes. Y si haces 2 funciones, ya son 3000 personas. Casi. Y llenos. Y llenos. Mira. Entonces, si de las 2000 y pico de personas logras que el 10% vuelvan al siguiente concierto, Ajá. ya, o sea, ya estamos de gane, ¿no? Y si es el Star Wars Sinfónico. Si es el y Star si Wars es el- Sinfónico. Exactamente. Y que igual es música muy interesante. Está muy chida la música. Es ¿cómo se llamaba este John músico? John Williams, que tiene un concierto para oboe. Para oboe. No, El- sí. El oboe. Sí, tiene un concierto para Vamos oboe. a poner el link de concierto para De John Williams. Sí, Sí. está bonito. Ajá. No, que claro, es música muy interesante y se tiene que hacer, se puede hacer de todo, pero sí, ¿Cómo faltan se llama como ¿Cómo se llama este italiano músico de películas? Ennio Morricone. Ese. Es que ese es el de Lobo de Gabriel, Ah, que es el top, así también. ok. Es que justamente, o sea, la música y... es que Star Wars Sinfónico. Güey, es que la música es muy interesante. O sea, y en varias películas la música es como que, wow. Sí, es otro personaje. La música de Star Wars está construida con el recurso de la ópera del siglo XIX, que es el Ajá. leitmotiv, donde cada personaje tiene una melodía, que entonces hay el tema de la fuerza, el tema de no sé quién. Entonces, Ajá. en realidad es un discurso completo, la música sola. Totalmente. Tan, 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 Sí. tan, Ajá, tan, sí, tan. El lado oscuro. Sí, es música Bad muy Vader le interesante. decía yo cuando era niño. Ay, qué Porque era bonito. malo. Ajá. Ajá. Era malo. Y era bad. Por eso la música sonaba así también. Sí, sí. En cuanto salía él decías, ya. Sí. Sí, es muy ¿Y interesante. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 1 hora con 6 minutos. Perfecto, nos enfilamos Yay. al final. Antes de las 2 preguntas de cajón que tenemos, ya te hice la pregunta de la mezcla ganadora, la fórmula ganadora de un proyecto cultural. 3 cosas A ver. que no debe de tener un proyecto. Uy, es que es... Es que cosas pueden que ser... no. es- No, no. A ver, bueno, cosas que no debe tener un proyecto. O sea, ¿cómo no lo debes de enfocar? Yo creo que es que a veces la gente como que lo agarra más cuando no hagas esto en vez de haz esto. Los do's y don'ts. Yo voy a meter un proyecto de Yo- fotografía que no debo de hacer. Personalmente, no hablar mal de las otras personas. O sea, Perfecto. cuando empiezas a leer un proyecto y empieza, es que hace no sé qué, no y es puedo que... hablar Ajá. mal de... Ujú. se me fue el nombre. Creo que es mucho más poderoso si el proyecto empieza a proponer en positivo que empezar como a criticar lo que se hace. No hay que hablar mal de las personas, aunque sean Fermín Gutiérrez. Sí. Creo que en la hora de presentar el proyecto, Ok. ¿qué no hacer? Poner cosas que no se puedan realizar. O sea, los pies bien en la tierra, ajá. Eso. Los pies bien en la tierra siempre, porque luego si la imaginación se va y queremos hacer todo y luego sí, pero la convocatoria no era tan grande. Que voy a erradicar no sé qué. Claro. Sí. Otro, eso, justo el tercero, no hacer eso. No, como evitar los discursos demagógicos de decir, no, con esto ya, arreglamos todo y mejoramos todo. Concienticé, cambiamos erradiqué, todo, cambié. Sí, podemos aportar, pero pues estar conscientes de los alcances y de las tengo propias limitaciones. Tenía un muy buen comentario de eso, pero me lo voy a ahorrar. Ok. Ok. Sí. Sí, eso. O sea, como ser bien conscientes, tratar de ser súper realistas Ujú. y no desanimarse, porque luego las convocatorias, pues al fin y al cabo son convocatorias y concursos. Y en una puedes no quedar. Puedes no quedar. Y puede ser nada más porque no que el proyecto no sea bueno, sino a lo mejor que no va con las líneas que se están buscando en ese momento. Eso Pero también. pueden ser muy buenas ideas. Saber en dónde meter tu proyecto. Ajá. Porque a veces, o sea, no vas a meter un proyecto que esté enfocado como al tipo... A ver, Y- LK, por ejemplo, no lo vas a meter al PACMIC. Sí, tienen diferentes enfoques y sobre todo creo que no crear proyectos para las convocatorias. O sea, No. crear proyectos por convicción, porque se quieren hacer y luego ya buscar los mecanismos Y para buscar en financiarlos. dónde... Ajá. Y incluso eso, buscar los mecanismos, ¿no? Porque a veces puede ser que ni siquiera sea la convocatoria, ¿no? Sino de que... ¿Cómo? Y eso me lleva a otra pregunta.
¿cómo podríamos obtener herramientas para que nuestros proyectos no fueran únicamente aplicables a convocatorias? O sea, ¿de dónde agarro herramientas para que mi proyecto se lo pueda llevar a la iniciativa privada, por ejemplo? Claro. Pues hay libros, hay manuales, hay como bibliografía que se puede investigar. Ujú. El Conaculta tiene una serie de libros que se llaman Intersecciones, por ejemplo, que son sobre gestión de la cultura. Ok. Entonces ellos tienen como un abanico grande, son como 36 volúmenes de ensayos sobre cultura en México. Entonces hay algunos que van hacia cómo gestionar proyectos, otros a cómo diseñar proyectos, otros como a experiencias de proyectos. Ok. Entonces ahí puede haber como ciertas herramientas. Lo otro, pues hacer un análisis. O sea, si tú vas a Interceramic, pues revisar qué quieren hacer ellos también, ¿no? Porque Ellos entonces, quieren poner pisos. pero si son una empresa socialmente responsable, tuvieron que decidir una línea de acción. Ajá. Entonces, si tu proyecto sientes que puede aportar a esas ideas, pues entonces proponer, ¿no? Desde ahí. Y otro, buscar colaboraciones. No es competencia nunca, y entre más Eso. creemos entre todos, más oportunidades vamos a tener todos también de crear. Entre artistas, entre gestores, también entre instituciones. O sea, hay que empezar como a formar más lazos institucionales de cooperación y de colaboración, porque de ahí se va a fortalecer todo el sector, no nada más como proyectos específicos. Claro. Es que si fortaleces el sector, no a ti, si fortaleces el sector, todos ganamos. Claro. Al final de cuentas. Y si ¿no? te ganas una convocatoria, pues entonces tú vas a hacer que otras personas también estén colaborando o estén activando. Justamente el día de hoy salió una idea bastante interesante para, esperemos que este proyecto crezca. Nosotros tenemos una idea, ¿no? Tenemos el programa de Onda Expansiva. Si no lo han visto, están bien mal. Vayan a verlo. Hemos hablado con artistas muy interesantes sobre sus procesos, ¿no? Entonces, en algún momento hablábamos de esta idea y aquí no pasa nada, es spoiler alert. Nosotros queríamos hacer un Onda Expansiva Sessions, ¿no? De que era así como que invitar a músicos a tocar, en vez de ir a grabarlos como Onda Expansiva acerca de sus procesos, más bien hacer la grabación de su música, ¿no? Claro. Yo hoy tuve la oportunidad de platicar con un maestro de la Facultad de Artes que ya lo había hecho en algún momento. Uh-huh. Y yo le decía, necesito que me ayudes porque yo te traigo esa idea y quisiera ver qué equipo puedo comprar para que esto se vuelva un proyecto, ¿no? Y él me decía, no, sí, te ayudo. Y tú ayúdame porque yo también quiero ver, pero desde lo visual. Uh-huh. Yo desde grabar el audio y él desde lo visual. Y de repente nos quedamos así, pues ¿por qué no lo hacemos en conjunto, Pues güey? sí. O sea, tú tienes esto, yo tengo esto. Claro. Ya tenemos el güey también tuvo un ECA en algún momento, o sea, los dos, o sea, podemos sumar lo que tenemos, pedir poco y que lo que pidamos sea para el pago de las personas que van a tocar, que sea un pago digno, ¿no? O sea, Claro. porque también a mí se me hace súper importante el hecho de que las personas reciban un pago por su trabajo. Sí, súper importante. Y esa conciencia, ¿no? Esa voluntad de trabajar para que las personas tengan un pago digno, porque si ya dijimos que el arte es súper importante, entonces, y que sí lo es, pues entonces los artistas también necesitamos, ¿no? Esa dignificación, exacto, del trabajo. Exactamente. Entonces, pues, les pagamos, o sea, pagamos lo que es. Y aparte, tienen la promoción del video y tienen esto. Y todos ganamos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo creo que sí hay personas que buscan el hecho de fomentar, de difundir, de trabajar dentro de la cultura, sin ganar tanto, sin buscar un premio súper alto, ¿no? O sea, ya lo tuvimos. Nosotros, gracias a la Secretaría de Cultura y gracias a LECA, podemos hacer esto, ¿no? Claro. Y estamos contentos. ¿Por qué? Porque esto nos permite trabajar en otras cosas, ¿no? Y gracias a lo que adquirimos podemos realizar otros contenidos que ya no son apoyados por el ECA, o que tenemos pensado que en algún momento ya no sean apoyados con eso, ¿no? Pero son proyectos que se mantienen. Ujú. Nosotros tenemos la idea, en Che Luis en los controles, Eitel en el guión, de que en algún momento esto se va a acabar el apoyo. De hecho, el apoyo se acabó, estamos extra tiempo. Pero el programa no se acaba, el canal no se acaba, el canal Claro. sigue, ¿no? Tal vez no seguirá con la continuidad como esta semana de que les metimos 50 contenidos en una semana, pero el apoyo sigue, Claro. bueno, gracias al apoyo el programa sigue. Y no ganamos ya nada, ¿no? O sea, ya no tenemos honorarios pero ya ganamos mucho.
Claro. Y en algún momento, obviamente, la idea es capitalizar. ¿Por qué? Porque todo proyecto cultural tiene que capitalizar en algún momento. Exacto. Capitalizar. Sí, aunque dé como miedito decir vender, pero sí, o sea, eso es compartir con alguien Ujú. en este intercambio, ¿no? De lo que hacemos, que sí es valioso, Es valioso. buscar a quién le puede interesar y quién le puede servir. Es valioso. Aunque sea lo voy. Uy, más se lo voy. Más se lo voy. Es Es re que, bonito, ¿sabes sí. qué? Sé que es el oboe, pero creo que nunca lo he escuchado así. Nunca me he dedicado a escuchar el oboe como tal. No, ya de tarea. He escuchado... Tal vez el clarinete tampoco voy a decir, ay, sí, el clarinetista, pues, o sea, no. Pero la flauta sí, la flauta transversal, porque está bien chida. Sí, la flauta es mucho más común, Ajá. pero sí. Pero O sea, no, sí escúchalo, güey. Sí, voy a escuchar el oboe. Voy a escuchar el oboe. Fíjate, si yo en algún momento, cuando me sentí una pera de... Ah, no es cierto. Si yo en algún momento hubiera tocado un instrumento, o hubiera querido tocar un instrumento, me hubiera estado tocar el sax. Sí. Sí, Ok. se me hace chido. Sí, es un instrumento muy Se chido. hace muy cool. Sí, se hace muy Sí, cool. sí, sí. Sí, son instrumentos interesantes. A mí también me gusta el sax. ¿En qué momento de tu vida te has sentido una pera de olmo? Uy. ¿Fue Octavio Paz? ¿Lo pusieron al programa por Octavio Paz o no? No. Es que Octavio Paz, en el libro de las peras del olmo, dice que los artistas, pues que todo el mundo dice que no se le pueden pedir peras a los olmos. Ah, Pero los artistas son los olmos que sí dan peras. Porque viven en la misma situación, en el mismo contexto que todos los demás. Nos copió Octavio Paz. Pero, no, yo tenía esa duda. Pero las respuestas siempre son distintas y la creatividad gana, entonces proponen cosas que no proponen todos, aunque estemos en el mismo momento y en el mismo lugar, ¿no? Entonces, pues creo que en el momento de hacer proyectos, siendo músico de orquesta, porque no pasa mucho, como aventarse a hacer otras cosas fuera de la orquesta, como de proponer proyectos desde la interdisciplina también y eso. Ahí en ese momento. Ajá, sí. Desde la interdisciplina, ¿cómo? Pues, por ejemplo, el proyecto que yo tuve en el ECA, antes de entrar a trabajar en Secretaría de Cultura, se llama La Magia de la Quinta Carolina. Allá. Y era un proyecto de experiencias sensoriales en la Quinta Carolina, que tenía un propósito de que la comunidad se enamorara del edificio, lo cuidara y fuera más, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí se trabaja como, sí, desde la arquitectura, pero también desde la valoración de los espacios y de la parte como emocional de los niños a través de las artes, ¿no? Ok. Ese es uno. Otro proyecto donde he colaborado en algunas ocasiones se llama Sensorial, que es un laboratorio de artes escénicas para sordos, por ejemplo. Entonces, pues sí se usa la música como herramienta, pero para hacer cosas que están un poco como fuera de lo que se utiliza normalmente. O de la idea de ser músico de orquesta, ¿no? Como de... Sí, en ese momento. Ok. Y para finalizar, recomiéndanos artistas chihuahuenses. Ok, músicos o artistas. Lo que tú quieras recomendarnos. Puedes recomendar a tu hermana si quieres y ya. Caro Domínguez, ya. Ah, Listo. bueno, Caro ¿Alguien más? Domínguez es re buena, sí. Martín también. Ahí vamos a tener una onda expansiva próximamente. Para Sí, que sí, sí. lo tengan en cuenta. Sí, el trabajo de Caro Domínguez. Sí. Fragma. No vamos a spoilear. No vamos a spoilear porque vamos a tener su programa. Ok. Hay mucha gente de Chihuahua que está haciendo cosas muy interesantes. Claudio Ordaz, por ejemplo, está dirigiendo una orquesta en Finlandia y es el primer latino en formar una orquesta en Finlandia y es de aquí. ¿En serio? Sí. ¿En Finlandia? ¿Dónde está Finlandia? No manches. Bien lejos, sí. Está muy lejos. Está Ah, más sí. de 1000 kilómetros. Pero sí está haciendo cosas... Guanajuato está a 1100 kilómetros, por si alguien tenía una duda. ¿1100? Sí. Pues sí, no, ahí Bueno, está. Mineral de Pozos, Guanajuato está a 1103 kilómetros. Así es, en línea recta. Ajá, no en línea recta, En pues la línea carretera. que haces de Chihuahua allá, que es así como que... Ah, ok. Sí, no, ahí está. Ese está lejos, por ejemplo. Y está Sí, haciendo está cosas súper interesantes por allá. O sea, hay músicos... Hay auroras interesantes. boreales en Finlandia, ¿no? Ajá. Me imagino que sí. Sí, sí hay. Y hay un montón de músicos de Chihuahua en orquestas en todos lados. ¿En serio? Sí. De gente que ha estado en Sinfónica, por ejemplo, ahí, no sé, en Yucatán, en Yucatán. la Ciudad de México, en la FUNAM, o sea, en orquestas como Torreón, en otras orquestas. Entonces sí hay como... Sí es una expansión aquí de gente de acá. Ok. Sí. Y artistas visuales, por ejemplo, me gusta mucho Mónica Loya. Éramos compañeras en el semestre 0 de arquitectura, primer semestre de Mónica arquitectura. Loya, ok.
Ajá, pero ella se fue a hacer ilustración. Ajá. Me gusta mucho lo que hace. Ajá. Sí, ella también me gusta. ¿Alguien más? Ay, no sé. Creo que hay un movimiento como muy interesante de ilustración, ¿no? Ahorita sí está... ahorita O sea, la hay un ilustración está montón, rifando bien, ajá. cabrón. Sí, está un movimiento Sí, muy sí. fuerte de ilustración. Sí. Ayer, ayer vimos unas cosas que hizo Jonathan pues, para el proyecto súper padres. Pues lo que hace Raúl también está bien padre. La escultura de Cota. O sea, hay mucha gente que está haciendo como cosas muy interesantes. Y Sí. está padre que estén pasando tantas cosas. Sí, yo creo que cada vez pasan más. Y un amigo que se llama Omar Soto, que como que nunca termina de concretar nada, pero es Omar Soto. pero tiene unas ideas bien interesantes. ¿Qué es él? Estudió arquitectura, pero hace escultura, pero hace como un poco de todo. Omar Soto, sí lo he escuchado Pero en algunas partes. tiene, sí, yo creo que como arquitecto súper buen escultor y como escultor es bien súper buen arquitecto y trabaja como una visión súper global. Ajá. Y luego le cuesta lo que hablábamos, ¿no? Como de aterrizar. Ajá. Es que aterrizar es el peor. Sí, pero es súper talentoso. Muy bien. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Mucha la plática. Me gustó bastante y creo que es muy valioso para usted que es artista. No, iba a decir artista visual, pero no. Que lo de las convocatorias, O sea, no, eso sí nos toca a A todos. Sí, entonces no nada más es artista visual, o sea, también vamos a incluir a las demás personas. Es un programa muy importante. Que también son gente. Que también son gente que hacen música, teatro, danza. Hasta danza. Hasta danza. Hasta danza. Sí. Mira tú. No es cierto. Saludos, Katia. Sí, Seitel fue a ver a Nona y quedó anonadada. ¿Qué pasa, Che? Es que no se le esperaba. Barras. Oigan, Ya. no se crean, el sábado, este programa sale mañana, espero. El sábado 2 de diciembre, final internacional Red Bull en Colombia. Asesino y Joyker representando a México. Esperemos que nuestro asesino se traiga el campeonato otra vez porque va a estar difícil. Brevario cultural. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias. Lo disfruté mucho. Muchas gracias, Yo Luis. también. Muchas gracias, Seitel. Gracias. Las risas no faltaron. Muchas gracias a la Secretaría de Cultura. A Leca, ya no voy a decir Leca Nahueame, porque ya No, me quitaron ya. el Nahueame. Qué bueno. Estaba difícil. Estaba difícil. Sí, es difícil de Ecanahueame. Yo apenas me lo había aprendido. Muchas gracias a LK, muchas gracias principalmente a las empresas que hacen posible que este proyecto se realice, como lo son Superior Industries, una vez que lo pronuncias bien ya no lo puedes pronunciar mal, y Interceramic, la empresa de los pisos y de los azulejos y de Cristian Del Bach, apoyo en a paz la descanse. cultura. Y principalmente el apoyo a la cultura. Están muy comprometidos. Simplemente lo mejor. Simplemente lo mejor. Con eso nos vamos. Gracias a todas, todos, todes. Ajá. Adiós.